Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Mi esposa murió en un accidente repentino. Unos días después, el notario me entregó las llaves de un penthouse de lujo, diciendo, ahora está a tu nombre. Ella me había prohibido estrictamente preguntar sobre sus viajes de negocios mientras vivía. Planeo venderlo, pero antes de hacerlo, decidí visitarlo. Cuando abrí la puerta, me quedé paralizado en shock porque sentada en la sala estaba. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad nos estás viendo para saber hasta dónde ha llegado. Nunca pensé que sostendría las llaves de una vida que no sabía que existía. Habían pasado 3 semanas desde el funeral de Elena. Y todavía seguía encontrando pedazos de ella esparcidos por nuestra casa en la calle Jacarandas. Su taza de café estaba sin lavar en el fregadero, con una tenue mancha de lápiz labial en el borde que no me atrevía a limpiar. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de nuestra cocina de la misma manera que lo había hecho durante 35 años. Pero ahora todo se sentía diferente, vacío. Como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración, esperando a que ella entrara por la puerta con ese familiar sonido del taconeo sobre el piso de madera. Tenía 60 años y, por primera vez en mi vida adulta, me sentía completamente perdido. El timbre interrumpió mis pensamientos, cortando el silencio que se había convertido en mi compañero constante. Por la mirilla, vi al licenciado Mendoza, nuestro abogado familiar, de pie en el porche con un sobremanila apretado entre sus manos curtidas. Su expresión era inusualmente seria. Incluso para un hombre que pasaba sus días lidiando con testamentos y planificación patrimonial. Esteban, dijo cuando abrí la puerta, con la voz cargada de ese tono cuidadoso que la gente usa cuando está a punto de darte una noticia para la que no estás preparado. Tengo algo que pertenecía a Elena, algo que ella solicitó específicamente que te entregara una vez que se completaran los arreglos del funeral. Lo llevé a la sala, el mismo espacio donde Elena y yo habíamos compartido innumerables noches viendo las noticias, discutiendo sobre qué cenar, planeando vacaciones que nunca logramos tomar. El sofá de cuero todavía conservaba la ligera hendidura donde ella siempre se sentaba, acurrucada con las piernas recogidas, leyendo esas novelas románticas que, según ella, eran solo entretenimiento sin sentido. El licenciado Mendoza se acomodó en el sillón frente a mí, con el sobre descansando en su regazo como si contuviera algo peligroso. Elena vino a verme hace unos 6 meses, comenzó, tamborileando nerviosamente los dedos contra el papel manila. Actualizó su testamento, pero también dejó instrucciones específicas sobre ciertos activos que no se incluyeron en el documento principal. Mi corazón empezó a latir más rápido. En 35 años de matrimonio, Elena nunca me había ocultado nada importante. Compartíamos todo. Cuentas bancarias, decisiones de inversión, incluso la contraseña de su correo electrónico. Ella era meticulosa con la transparencia, siempre diciendo que los secretos eran la muerte de cualquier buen matrimonio. ¿Qué clase de activos?, pregunté, con la boca repentinamente seca. El licenciado Mendoza abrió el sobre y sacó un juego de llaves. Eran plateadas, de aspecto moderno, unidas a un pequeño llavero rectangular con una dirección impresa en nítidas letras negras, Torre Centro, Unidad 21007. Debajo de la dirección, con la cuidadosa caligrafía de Elena, estaban las palabras, para Esteban, lo siento. Me quedé mirando las llaves, con mi mente luchando por procesar lo que estaba viendo. No lo entiendo. ¿Qué es este lugar? Es un departamento de lujo en el centro, dijo el licenciado Mendoza, con voz suave pero mesurada. Elena lo compró hace 8 años. Las escrituras están a su nombre, pero según sus instrucciones, la propiedad se transfiere a ti inmediatamente tras su muerte. Sin juicio sucesorio, sin periodo de espera. Ahora es tuyo. 8 años. Durante 8 años, mi esposa había sido dueña de una propiedad de la que yo no sabía nada. La mujer que no podía mantener en secreto una fiesta de cumpleaños sorpresa durante más de 3 días. De alguna manera se las había arreglado para ocultarme un departamento entero durante casi una década. ¿Por qué? La palabra salió apenas como un susurro. ¿Por qué me ocultaría esto?
El licenciado Mendoza se removió incómodo en su silla. Le hice la misma pregunta cuando vino a verme por primera vez sobre la compra. Dijo que estaba relacionado con sus viajes de negocios, que necesitaba un lugar donde quedarse cuando trabajaba hasta tarde en la ciudad. Sin embargo, fue muy específica sobre una cosa. Hizo una pausa, y sus ojos grises se encontraron con los míos. Me hizo prometer que nunca te lo mencionaría mientras estuviera viva. Dijo que se suponía que no debías preguntar sobre sus viajes de trabajo, que era mejor para todos si ciertas cosas se mantenían en privado. Los viajes de negocios, por supuesto. Durante 15 años, Elena había hecho viajes regulares a la ciudad, a veces una vez al mes. A veces con mayor frecuencia. Siempre decía que eran por su trabajo de consultoría, ayudando a pequeñas empresas con sus sistemas contables. Cuando yo intentaba pedir detalles sobre sus clientes o qué hacía exactamente durante esos viajes, se ponía a la defensiva. Diciendo que yo estaba siendo controlador y que ella necesitaba algo de independencia en nuestro matrimonio. Había aprendido a dejar de preguntar. El departamento está completamente amueblado, continuó el licenciado Mendoza, sacando una carpeta de su maletín. Los impuestos de la propiedad están al día. Los servicios públicos están configurados para pago automático desde una cuenta que Elena mantenía por separado. Dejó instrucciones de que debes visitar la propiedad antes de tomar cualquier decisión sobre venderla. Tomé la carpeta con manos temblorosas. Adentro había documentos de la propiedad, facturas de servicios. Incluso lo que parecía ser un plano del departamento. Todo estaba meticulosamente organizado, tal como Elena siempre mantenía su papeleo. Pero ver su letra en documentos que nunca supe que existían se sintió como descubrir cartas de amor escritas a un extraño. Hay algo más, dijo el licenciado Mendoza, bajando aún más la voz. Elena solicitó específicamente que fueras al departamento solo la primera vez. Dijo que podría haber cosas allí que requerirían privacidad para procesarse adecuadamente. ¿Cosas que requerirían privacidad? ¿Qué podría haber en ese departamento que no pudiera compartir con nuestros amigos más cercanos? ¿Qué había estado ocultando mi esposa que era tan delicado como para requerir un secreto absoluto? Después de que el licenciado Mendoza se fue. Me senté en mi cocina sosteniendo esas llaves plateadas, dándoles vueltas y vueltas en mi palma. El metal ahora estaba tibio por mi tacto, pero se sentían ajenas, como artefactos de la vida de otra persona. A través de la ventana, podía ver a la señora Chávez, la vecina de al lado. Regando su jardín, viviendo su normal tarde de jueves, mientras mi mundo entero cambiaba de eje. Pensé en la última conversación que tuve con Elena, justo 2 días antes del accidente. Había estado sentada en esta misma mesa de la cocina, revisando su correo con esa concentración enfocada que le ponía a todo. Le había mencionado que deberíamos empezar a planear unas vacaciones para mi inminente jubilación. Quizás, por fin, hacer ese viaje a España del que siempre hablábamos. Me miró con una expresión que no pude descifrar en ese momento. Algo entre la tristeza y el alivio. Esteban, dijo, con una voz inusualmente suave. Hay cosas sobre mi vida que no sabes. Cosas que he querido decirte. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, su teléfono sonó. Una de esas llamadas de trabajo que siempre parecían interrumpir nuestras conversaciones importantes. Entró a la oficina de la casa, cerrando la puerta detrás de ella. ¿Y cuándo salió? 20 minutos después, estaba corriendo de un lado a otro, recogiendo su bolso y las llaves del coche. Dejemos esta conversación para después, me dijo, besando mi mejilla antes de salir por la puerta. Hablaremos cuando vuelva de la ciudad mañana. Nunca volvió de la ciudad. El accidente ocurrió en la autopista 57, a solo 15 minutos del centro. La policía dijo que el conductor de un camión se quedó dormido al volante y cruzó el camellón. Elena murió al instante, me aseguraron. Como si eso hiciera la pérdida más fácil de soportar. Su coche fue pérdida total, su bolso quedó esparcido por el asfalto, pero de alguna manera, su teléfono había sobrevivido intacto en la guantera. Cuando lo revisé más tarde, buscando información de contacto de sus colegas de trabajo, encontré algo extraño. El último número al que había llamado no era el de su oficina ni el de ningún cliente que reconociera.
Era un número residencial con código de área local, guardado en sus contactos bajo una sola inicial. ¿Ese? Nunca llamé a ese número. Una parte de mí no quería saber quién era ese, por miedo a que descubrir más sobre la vida secreta de Elena de alguna manera disminuyera los recuerdos que habíamos construido juntos. Pero ahora, sosteniendo estas llaves de un departamento que nunca supe que existía, me di cuenta de que había sido un tonto al pensar que podía preservar nuestro matrimonio eligiendo la ignorancia. El trayecto al centro me tomó 40 minutos a través de un tráfico que parecía más pesado de lo habitual para una tarde de jueves. La Torre Centro era uno de esos modernos edificios de gran altura que habían surgido en el distrito financiero durante la última década. Todo cristal y acero extendiéndose hacia el cielo como dedos intentando tocar algo inalcanzable. El vestíbulo estaba impecable, con pisos de mármol que reflejaban la luz de candelabros de cristal, y un portero que asintió cortésmente cuando me acerqué. «Vengo a visitar la unidad 21007», dije, y la voz se me cortó un poco en las palabras. Revisó la pantalla de su computadora, luego levantó la vista con una sonrisa profesional. «Por supuesto, señor Garza». La señora Elena dijo que pasaría. «Los ascensores están justo a su derecha». ¿La señora Elena? No la señora de Garza. Ni siquiera la señora Garza, solo la señora Elena, como si fuera alguien completamente separado de nuestra vida en común. Alguien con su propia identidad que no tenía nada que ver con ser mi esposa. El viaje en ascensor hasta el piso 21 pareció durar una eternidad. Mi reflejo me devolvía la mirada desde las pulidas puertas de acero. Y apenas reconocí al hombre que me observaba. ¿Cuándo me había puesto tan canoso? ¿Cuándo se habían vuelto tan profundas esas líneas alrededor de mis ojos? Elena siempre decía que estaba envejeciendo bien, que me veía distinguido en lugar de viejo. Pero de pie allí, en esa caja de metal que subía, sentí cada uno de mis 60 años. La unidad 21007 estaba al final de un largo pasillo alfombrado en un azul profundo. Me quedé frente a la puerta por lo que pareció una eternidad, mientras las llaves se volvían resbaladizas por el sudor en la palma de mi mano. Lo que fuera que estuviera detrás de esta puerta cambiaría todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, sobre mi esposa, sobre mí mismo. Deslicé la llave en la cerradura. El departamento era hermoso de una manera que se sentía completamente ajena a nuestra modesta casa en la calle Jacarandas. Los ventanales de piso a techo ofrecían una vista impresionante del horizonte de la ciudad. Y el sol de la tarde bañaba todo con un cálido resplandor dorado. Los muebles eran modernos pero cómodos, con suaves sofás grises y obras de arte contemporáneas por las que Elena nunca había mostrado interés cuando comprábamos cosas para nuestra casa. Pero fue el sonido lo que me dejó helado. Había música sonando suavemente desde algún lugar más adentro del departamento. Una canción de jazz que reconocí, pero no pude nombrar. Y debajo de la música, podía escuchar movimiento. El suave susurro de alguien caminando sobre el piso de madera. El delicado tintineo de platos moviéndose en lo que asumí era el área de la cocina. Alguien estaba aquí. Alguien estaba viviendo en el departamento secreto de mi esposa muerta. «Hola», grité, con la voz quebrada por la incertidumbre. El sonido se detuvo de inmediato, seguido de un momento de absoluto silencio que hizo que mi corazón latiera tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Luego se acercaron pasos, rápidos y ligeros. Y una joven apareció en el umbral que conducía a la cocina. Tenía unos 30 años, con el cabello oscuro recogido en un moño desordenado, y los ojos verdes de Elena devolviéndome la mirada con una mezcla de sorpresa y algo más que no pude identificar. Tal vez reconocimiento. O alivio. Llevaba una sencilla camiseta blanca y jeans, pero alrededor de su cuello había un collar que reconocí de inmediato, un pequeño relicario de plata que había pertenecido a la abuela de Elena. Uno que ella había afirmado haber perdido hace años. La joven me miró fijamente por un largo momento, moviendo su mano inconscientemente para tocar el relicario en su garganta. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme, con un acento que me recordaba la cuidadosa pronunciación de la propia Elena. «Tú debes ser Esteban», dijo, dando un paso tentativo hacia adelante. «Mamá dijo que vendrías eventualmente». Hizo una pausa y sus ojos verdes se llenaron de lágrimas que amenazaban con derramarse. «Soy Sofía».
¿Soy tu hija? Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me agarré del respaldo de la silla más cercana para estabilizarme, mi mente daba vueltas mientras todo lo que creía saber sobre mi vida se desmoronaba a mi alrededor. Papá, susurró ella. Y en esa sola palabra, escuché 32 años de anhelo, de espera, de esperanza por este momento que yo ni siquiera sabía que era posible. Me quedé paralizado en ese hermoso departamento, mirando a esta joven que decía ser mi hija. Mi mente luchando por procesar palabras que deberían haber sido imposibles. ¿Sofía? Había dicho que su nombre era Sofía, y me miraba con los ojos de Elena. Esperando algún tipo de respuesta que yo no podía dar porque todo mi mundo acababa de moverse de sus cimientos. La luz del atardecer que entraba a raudales por los ventanales se sintió de repente demasiado brillante, demasiado cálida. Como si estuviera exponiendo secretos que nunca debieron ver la luz del día. Sé que esto es un shock, dijo Sofía, con una voz suave pero firme, como si hubiera ensayado este momento en su mente incontables veces. Mamá me dijo que no sabías de mí. Dijo que era complicado, que te explicaría todo cuando llegara el momento adecuado. Sentí mis piernas débiles y me dejé caer en el sofá gris detrás de mí, el cuero hizo un suave sonido que pareció anormalmente fuerte en el silencio. Cuando llegara el momento adecuado, repetí, y mi voz salió apenas como un susurro. Lleva muerta 3 semanas, Sofía. Cuando exactamente planeaba decirme que tenía una hija. El rostro de Sofía se arrugó levemente, y se movió para sentarse en la silla frente a mí, manteniendo esa distancia cautelosa, como si no estuviera segura de si yo saldría corriendo hacia la puerta. Dijo que te lo iba a decir pronto. Había estado hablando de eso cada vez más últimamente, especialmente después de tu cumpleaños el mes pasado. Dijo, mereces saber la verdad antes de jubilarte, mereces tomar decisiones sobre tu futuro con toda la información. Mi cumpleaños. Mi cumpleaños número 60, cuando Elena había estado inusualmente sentimental. Abrazándome fuertemente después de soplar las velas del sencillo pastel de chocolate que ella misma había horneado. Me había susurrado que me amaba más de lo que imaginaba, que lamentaba las cosas que yo no entendía. En ese momento, pensé que solo se sentía emocional por el hecho de que me estaba haciendo mayor, por los cambios que la jubilación traería a nuestra rutina diaria. ¿Cuántos años tienes? Pregunté, aunque creía saber la respuesta por su apariencia. 32. Nací en octubre de 1992. ¿92? Hice los cálculos rápidamente en mi cabeza, sintiendo un hueco en el estómago mientras la línea de tiempo se aclaraba. Elena y yo llevábamos casados 2 años para entonces. Habíamos estado intentando tener hijos. Pasando por todas las pruebas y consultas que venían con los problemas de fertilidad. Ella se veía tan devastada cada mes cuando las pruebas de embarazo salían negativas, llorando en mis brazos y diciendo que tal vez no estábamos destinados a ser padres. Todo mientras ella ya era madre de alguien más. ¿Quién es tu padre? La pregunta sonó más dura de lo que pretendía, pero necesitaba saberlo. Necesitaba entender cómo mi esposa pudo haber estado embarazada del hijo de otro hombre mientras compartía la cama conmigo todas las noches. La expresión de Sofía cambió, volviéndose más reservada. Su nombre es Ricardo. Ricardo Cortés. Mamá lo conoció antes de casarse contigo, pero ella pensó que él no estaba listo para sentar cabeza. Cuando descubrió que estaba embarazada, dijo que no quería atraparlo en una relación que él no deseaba. Ricardo Cortés. El nombre no significaba nada para mí, pero lo archivé de todos modos, sumándolo a la creciente lista de cosas de la vida de Elena de las que nunca había sabido su existencia. Así que se casó conmigo en su lugar, dije, mientras la amarga verdad se asentaba en mi pecho como una piedra. Se casó conmigo porque yo era seguro, porque quería una familia, porque era el tipo de hombre que proveería para ella y para su hija. No, dijo Sofía rápidamente, inclinándose hacia adelante en su silla. No fue así. Mamá te amaba, Esteban. De verdad. Decía que eras el hombre más amable que jamás había conocido. Que habrías sido un padre increíble si las circunstancias hubieran sido diferentes. Si las circunstancias hubieran sido diferentes. Si mi esposa no hubiera estado enamorada de otro hombre. Si hubiera sido honesta conmigo desde el principio. Si hubiera confiado en mí lo suficiente como para decirme.
La verdad sobre su embarazo en lugar de dejarme creer que luchábamos juntos contra la infertilidad. ¿Dónde has estado todos estos años? Pregunté, con una voz que sonaba extraña y distante incluso para mis propios oídos. Si Elena estaba pagando este departamento, si estaba viviendo algún tipo de doble vida. ¿Dónde estabas? Sofía se levantó y caminó hacia el área de la cocina, regresando con una fotografía en un marco plateado. Me la entregó y me encontré mirando a Elena, pero no a la Elena que conocía. Esta versión de mi esposa se veía más joven, más feliz. Más relajada de lo que la había visto en años. Estaba sentada en la banca de un parque con Sofía, que no tendría más de 8 o 9 años en ese entonces. Ambas se reían de algo fuera del encuadre de la cámara. Viví con mis padres adoptivos hasta que cumplí 18 años, dijo Sofía, acomodándose de nuevo en su silla. Mamá hizo arreglos para que me colocaran con una familia en Monterrey justo después de que nací. Dijo que era mejor así, que no podía darme la vida que merecía mientras empezaba su matrimonio contigo. La fotografía temblaba en mis manos. Pero se mantuvieron en contacto. Me visitaba cuando podía. Esos viajes de negocios que hacía a la ciudad. Algunos eran para verme. Después de que cumplí 18, me ayudó a entrar a la universidad, me ayudó a encontrar este departamento cuando me gradué. Dijo que quería compensar todos los años que habíamos perdido. Todos los años que habíamos perdido. Pensé en cada vez que Elena había regresado de uno de sus viajes de negocios, en cómo parecía diferente de alguna manera, más ligera, pero también más triste. Como si cargara con un peso emocional que yo no lograba comprender. Siempre desviaba mis preguntas sobre cómo le había ido en el trabajo, cambiando el tema para preguntarme por mi día, sobre los chismes de los vecinos. Sobre cualquier cosa que alejara la conversación de lo que sea que realmente hubiera estado haciendo en la ciudad. ¿En qué trabajas? Pregunté, tratando de unir las piezas de esta vida alternativa que mi esposa había estado financiando. Soy diseñadora gráfica. Trabajo principalmente con pequeñas empresas, ayudándolas con su marca y materiales de marketing. Mamá decía que estaba orgullosa de que hubiera encontrado una carrera creativa, de que estuviera haciendo algo significativo. Dejé la fotografía en la mesa de centro, mis manos temblaban un poco. En 35 años de matrimonio. Elena nunca había expresado ningún interés por el diseño gráfico ni por las áreas creativas. Era una mujer práctica, enfocada en presupuestos, horarios y en mantener nuestro hogar funcionando sin problemas. Pero, aparentemente, había estado orgullosa de las aspiraciones creativas de Sofía de una forma que nunca había podido expresar por nada en nuestra vida juntos. Esteban, dijo Sofía suavemente, hay algo más que deberías ver. Desapareció en lo que supuse era la recámara y regresó con una caja de cartón que parecía haber sido manipulada con frecuencia. Los bordes estaban gastados y suaves. Y la tapa estaba asegurada con un trozo de listón que parecía haber sido atado y desatado innumerables veces. Mamá dejó esto para ti, dijo, colocando la caja en la mesa de centro, entre nosotros. Me dijo que, si alguna vez le pasaba algo, te la entregara cuando vinieras al departamento. Dijo que te ayudaría a entender. Me quedé mirando la caja, con miedo a tocarla. Lo que hubiera dentro sería otra revelación, otra pieza de verdad que reconfiguraría todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. Una parte de mí quería levantarse. Salir por la puerta de ese departamento y fingir que esta conversación nunca había ocurrido. Podía irme a casa, a la calle Jacarandas, continuar llorando a mi esposa tal como la había conocido. Y dejar que esta versión alternativa de nuestra vida permaneciera enterrada con ella. Pero Sofía me miraba con esos ojos verdes, esperando con la paciencia de alguien que había esperado toda su vida por este momento. Aflojé el listón y levanté la tapa. Adentro había cartas, decenas de ellas. Tal vez cientos, todas escritas con la cuidadosa letra de Elena. El papel era color crema y de aspecto caro, el tipo de papelería que Elena siempre decía que era demasiado elegante para el uso diario. Algunas cartas iban dirigidas a Sofía. Otras a alguien llamado Ricardo. Y en el fondo de la caja había un grueso montón dirigido simplemente a Esteban. Tomé una de las cartas dirigidas a Sofía y vi el matasellos. Era de hacía 3 años, enviada a una dirección en Monterrey. Con dedos temblorosos, la desdoblé y comencé a leer.
Mi querida Sofía, sé que has estado preguntando cuándo podrás conocer a Esteban, y te prometo que ese día llegará pronto. Es un buen hombre, mejor de lo que merezco, probablemente. Pero no sabe de ti y he sido una cobarde para decírselo. Me digo a mí misma que lo estoy protegiendo, pero la verdad es que me estoy protegiendo a mí. Tengo miedo de que si se entera de Ricardo, de ti, de todas las formas en las que he sido deshonesta, me dejará, y no puedo soportar la idea de perderlos a los dos. A veces habla de sus arrepentimientos, de cómo le hubiera gustado que tuviéramos hijos juntos. Cada vez que menciona el tema, quiero hablarle de ti. Quiero mostrarle las fotografías que guardo escondidas en el cajón de mi oficina. Eres tan hermosa, mi amor, tan inteligente y talentosa. Te adoraría si supiera que existes. Pero soy una cobarde, y cada día que pasa se hace más difícil encontrar las palabras. Dejé de leer, y mi visión se nubló con lágrimas que no esperaba. Levanté la vista y encontré a Sofía observándome con una expresión de profunda tristeza. Te amaba, dijo Sofía en voz baja. Solo tenía miedo de perderte, de perderme a mí, de que todo se desmoronara si salía a la luz la verdad. Tomé otra carta, esta vez dirigida a Ricardo. El matasellos era más reciente, de apenas hacía 6 meses. Ricardo, Sofía está preguntando por ti otra vez. ¿Quieres saber si alguna vez piensas en ella, si te preguntas cómo es? No sé cómo responder a sus preguntas sin admitir que nunca le hablé de ella a ti tampoco. Probablemente ni siquiera sepas que tienes una hija. He estado pensando en contarle todo a Esteban. Pronto se jubilará, y no puedo seguir viviendo esta doble vida para siempre. Tal vez sea hora de dejar de ser tan cobarde sobre las decisiones que tomé hace 32 años. Tal vez sea hora de dejar que todos a los que amo sepan la verdad sobre quién soy realmente. Tengo miedo, Ricardo. Miedo de que Esteban me odie por el engaño. Miedo de que te enojes por la hija que nunca supiste que existía. Miedo de que Sofía se dé cuenta de que su madre ha sido una mentirosa y una cobarde toda su vida. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener la carta. La bajé y tomé uno de los sobres dirigidos a mí. El matasellos era reciente, de apenas 2 meses antes del accidente. Esteban, leí en voz alta, mi voz quebrándose en cada palabra. Si estás leyendo esto, significa que finalmente encontré el valor para decirte la verdad o que me pasó algo antes de poder hacerlo. De cualquier manera, necesito que sepas que cada día que pasé contigo fue un regalo que nunca merecí. Me amaste completa y honestamente, y yo te pagué ese amor con secretos y mentiras. Tengo una hija. Se llama Sofía, tiene 32 años y es la persona más maravillosa que he conocido, además de ti. Debí habértelo contado desde el principio. Debí confiar en que tu corazón era lo suficientemente grande como para amar a una niña que no era biológicamente tuya. Pero era joven, tenía miedo y estaba convencida de que debía elegir entre la familia que había creado con Ricardo y la familia que quería construir contigo. Elegí mal, Esteban. Elegí mentir en lugar de confiar, ocultar en lugar de tener esperanza. Y ahora tengo 60 años y no sé cómo deshacer 35 años de engaños sin destruir todo lo que más amo en este mundo. Dejé la carta a un lado, incapaz de seguir leyendo. El departamento a nuestro alrededor se sentía demasiado silencioso, demasiado brillante. Demasiado lleno de verdades que no estaba listo para escuchar. Hay más, dijo Sofía suavemente. Cartas para todos nosotros, cartas que escribió pero que nunca envió. Cartas donde intentaba averiguar cómo arreglar todo lo que había roto. Miré a esta joven, la hija de mi esposa, mi casi hija. Sentada frente a mí en un departamento lleno de evidencia de una vida que nunca supe que existía. La peor parte no fue la traición o las mentiras. La peor parte era que podía ver mucho de Elena en el rostro de Sofía, en sus gestos, en la cuidadosa forma en que intentaba cuidar de mí. A pesar de que yo era un extraño para ella. ¿Qué pasa ahora?, pregunté con voz apenas audible. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas que había estado conteniendo durante toda nuestra conversación. No lo sé, susurró. Mamá dijo que eras un buen hombre, que descubrirías lo que era correcto, pero no quiero perderte antes siquiera de llegar a conocerte. Afuera de las ventanas, la ciudad empezaba a iluminarse a medida que se acercaba la noche. En algún lugar de ese inmenso paisaje urbano.
Estaba un hombre llamado Ricardo Cortés, que no tenía idea de que tenía una hija. En algún otro lugar estaba mi casa vacía en la calle Jacarandas, donde la taza de café de Elena aún seguía sin lavar en el fregadero, donde su marca aún se notaba en el sofá de cuero. Donde yo había planeado pasar el resto de mi jubilación llorando a una mujer que aparentemente nunca existió de verdad. Pero aquí, en este luminoso departamento lleno de secretos y revelaciones, estaba sentada Sofía, asustada. Esperanzada y esperando a que yo decidiera si era lo suficientemente valiente como para amar a la familia que Elena nunca me dio la oportunidad de elegir. Pasé la noche en el departamento de Sofía, durmiendo de forma intermitente en el sofá gris mientras ella insistía en que tomara el espacio en lugar de conducir a casa en mi estado emocional. Cada vez que cerraba los ojos, veía la letra de Elena, escuchaba a Sofía llamarme papá. Sentía el peso de 35 años de matrimonio desmoronándose a mi alrededor como una casa construida sobre arena. Cuando desperté, Sofía estaba en la cocina preparando café, moviéndose por el lugar con la familiaridad de alguien que había vivido allí durante años. La luz de la mañana, entrando a raudales por esos ventanales, era dura e implacable, haciendo que todo se sintiera demasiado real, demasiado permanente. Esto no era una pesadilla de la que pudiera despertar. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?, le pregunté, aceptando la taza que me ofrecía. El café estaba fuerte y amargo, exactamente como Elena siempre lo preparaba. Cerca de 4 años, dijo Sofía, sentándose en la silla frente a mí con su propia taza. Después de que me gradué de la universidad, mamá me ayudó a encontrar este lugar. Dijo que sería bueno para mí tener algo de independencia, pero lo suficientemente cerca para que me visitara cuando estuviera en la ciudad. 4 años. Durante 4 años, Elena había estado visitando este departamento, pasando tiempo con nuestra hija. Construyendo una relación de la que a mí nunca se me permitió formar parte. Pensé en todos los viajes de negocios que había hecho durante ese tiempo, en cómo a veces volvía a casa con pequeños regalos, una bufanda nueva, un libro que había comprado en una librería. Una botella de vino de un restaurante que decía haber descubierto. Siempre asumí que se consentía a sí misma durante sus viajes, sin imaginar nunca que podría estar comprando para alguien más. Las cartas, dije, recordando la caja de la noche anterior. Eran tantas. ¿Con qué frecuencia te escribía? La expresión de Sofía se suavizó. Casi todas las semanas, especialmente después de mudarme aquí. A veces eran cartas largas sobre su día, sobre ti, sobre cosas en las que estaba pensando. Otras veces eran solo notas rápidas para hacerme saber que pensaba en mí. Decía que escribirle la ayudaba a sentirse más cerca de mí cuando no podíamos estar juntas. Dejé mi taza de café, mis manos aún temblaban ligeramente por todo lo que había descubierto en las últimas 18 horas. Sofía, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo. Ella asintió. Sus ojos verdes, los ojos de Elena, se encontraron con los míos con una intensidad que me recordó dolorosamente a mi esposa. ¿Alguna vez te dijo tu madre que me iba a dejar? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros como un cable de alta tensión. El rostro de Sofía palideció, y bajó la mirada hacia su café, agitándolo distraídamente a pesar de que no le había agregado nada. Sofía, insistí, con voz más suave, pero firme. Por favor, necesito saberlo. Ella respiró hondo, luego alcanzó la caja de cartas que aún seguía en la mesa de centro. Sus dedos rebuscaron entre los sobres hasta encontrar lo que buscaba, una carta dirigida a ella con matasellos de hacía apenas 3 meses. No lo dijo directamente, dijo Sofía, con la voz apenas por encima de un susurro. Pero hablaba de hacer cambios, grandes cambios. Decía que estaba cansada de vivir una mentira, que quería ser honesta sobre quién era en realidad. Me entregó la carta, y con un temor creciente, la desdoblé y comencé a leer. Mi queridísima Sofía, he estado pensando mucho sobre el futuro últimamente, sobre cómo quiero que sea mi vida cuando Esteban se jubile. Es un hombre tan bueno, y merece mucho más que la existencia a medias que le he dado. Merece una esposa que pueda amarlo por completo, sin reservas, sin secretos. Me he dado cuenta de que no puedo ser esa mujer para él. Lo amo, pero no de la manera en que él me ama a mí. No de la manera que él merece ser amado. Ricardo llamó la semana pasada.
Fue la primera vez que hablamos en casi 2 años, y escuchar su voz me trajo tantos sentimientos que creía haber enterrado. Ahora está divorciado, por fin libre de ese matrimonio que nunca lo hizo feliz. Me preguntó si alguna vez pensaba en cómo podría haber sido nuestra vida si yo hubiera sido lo suficientemente valiente como para elegirlo a él hace 32 años. Le hablé de ti, Sofía. Por fin le dije que tiene una hija y quiere conocerte. Quiere ser parte de tu vida y de la mía, si soy lo suficientemente valiente como para elegir de manera diferente esta vez. Esteban cumplirá 65 en 3 años. Eso se siente como tiempo suficiente para prepararlo para la verdad. Para ayudarlo a entender que esto no se trata de no amarlo. Se trata de amarlo lo suficiente como para dejarlo libre, para que encuentre a alguien que pueda darle todo lo que se merece. La carta se resbaló de mis dedos entumecidos, cayendo al piso de madera con un suave susurro. Miré a Sofía. Mi mente daba vueltas a medida que se aclaraba toda la magnitud del engaño de Elena. No solo me había ocultado a una hija. Había estado planeando dejarme por otro hombre. Por el padre de la hija de la que nunca me habló. Hay más, dijo Sofía en voz baja, con lágrimas corriendo por su rostro. Cartas donde habla de lo culpable que se siente, de cómo sabe que te dolerá, pero de cómo no puede seguir fingiendo ser alguien que no es. Me puse de pie abruptamente, caminando hacia las ventanas que ofrecían esa impresionante vista de la ciudad. En algún lugar allá afuera. Había un hombre llamado Ricardo Cortés, que había estado teniendo conversaciones secretas con mi esposa, planeando un futuro que no me incluía a mí. En algún lugar allá afuera. Había toda una vida que Elena había estado soñando mientras se acostaba en la cama a mi lado todas las noches durante 35 años. ¿Acaso me amó alguna vez? Pregunté, y se me quebró la voz a pesar de mis esfuerzos por mantenerme fuerte o nuestro matrimonio entero fue solo una actuación. Te amaba, dijo Sofía, con voz firme a pesar de sus lágrimas. Sé que no se siente así ahora, pero sí te amaba, Esteban. Ella solo. Lo amó a él de manera diferente. Lo amó a él primero. Lo amó primero. Esas palabras me golpearon como un puñetazo físico. Pensé en cada aniversario, en cada cumpleaños, en cada momento tranquilo que Elena y yo habíamos compartido. ¿Cuántas de esas veces había estado pensando en Ricardo? ¿Cuántas noches se había quedado despierta a mi lado? ¿Deseando estar en otro lugar, con otra persona? ¿Cuándo planeaba decírmelo? Pregunté, volviéndome para mirar a Sofía. ¿Sobre ti? ¿Sobre Ricardo? ¿Sobre sus planes de irse? Sofía se secó los ojos con el dorso de la mano. Decía que después de tu fiesta de jubilación. Quería esperar hasta que terminaras de trabajar, hasta que tuvieras tiempo de averiguar qué querías hacer con el resto de tu vida. Pensó que sería más fácil para ti empezar de nuevo si no estabas atado a un trabajo y a una rutina. Empezar de nuevo. A los 60 años, mi esposa había estado planeando divorciarse de mí para que yo pudiera empezar de nuevo. La condescendencia en todo esto. La suposición de que yo simplemente aceptaría su abandono y seguiría adelante con mi vida, hizo que mi pecho ardiera con una rabia que nunca antes había sentido. Lo tenía todo resuelto, ¿no? Dije, con voz amarga. Todo mi futuro planeado sin consultarme. Qué generoso de su parte esperar hasta mi jubilación antes de destruir mi vida. Esteban, ¿no fue así, o sí? Estallé, y luego, inmediatamente me sentí fatal por desquitar mi ira con Sofía. Nada de esto era culpa suya. Ella era tan víctima del engaño de Elena como yo. Me dejé caer de nuevo en el sofá, de repente sintiendo cada uno de mis 60 años. Lo siento, dije, frotándome la cara con las manos. No debí haberte gritado. Esto no es tu culpa. Sofía se movió para sentarse a mi lado en el sofá, lo suficientemente cerca como para que yo pudiera oler su perfume, algo ligero y floral que me recordaba a Elena. Tenía miedo, dijo en voz baja. En sus últimas cartas, no paraba de hablar de lo aterrorizada que estaba de lastimarte, de perderte por completo. Decía que había sido una cobarde durante tanto tiempo que ya no sabía cómo ser valiente. Tomé otra carta de la caja. Esta estaba dirigida a Ricardo y fechada apenas un mes antes del accidente. Ricardo, le conté a Sofía sobre nuestra conversación, sobre tu deseo de ser una familia. Está emocionada de conocerte,
Pero también le preocupa a Esteban. Se ha encariñado con la idea de que él sea su padre, aunque nunca se han conocido. Dice que no quiere elegir entre los dos. No sé cómo decirle que la elección tal vez no dependa de ella. Esteban no va a perdonar esto, Ricardo. Cuando descubra los 35 años de mentiras. Sobre ti, sobre Sofía, sobre mis planes de dejarlo, no querrá tener nada que ver con ninguno de nosotros. Tal vez eso es lo que me merezco. Tal vez eso es lo que todos nos merecemos. Pero no puedo evitar la esperanza de que, de alguna manera, pueda haber un futuro donde todos los que amo puedan ser parte del mismo mundo. Donde Esteban pueda aprender a amar a Sofía de la forma en que sé que lo habrías hecho si yo hubiera sido honesta desde el principio. Donde tú puedas ser el padre que siempre has querido ser. Donde yo finalmente pueda dejar de fingir ser alguien que no soy. Sé que probablemente es imposible. Sé que he cometido demasiados errores, he dicho demasiadas mentiras, he lastimado a demasiadas personas. Pero tengo que intentarlo. Por el bien de Sofía, si no por el nuestro. Voy a contarle todo cuando cumpla 60 años. Eso me da 4 meses para descubrir cómo destruir la comprensión de toda la vida de un hombre. Y de alguna manera convencerlo de que es un acto de amor. 4 meses. Elena se había dado 4 meses para descubrir cómo decirme que me dejaba por otro hombre. 4 meses para prepararme para la revelación de que nuestro matrimonio se había basado en mentiras. Que la mujer con la que creía haber pasado mi vida nunca había existido realmente, pero se había quedado sin tiempo. Sofía, dije, dejando la carta a un lado. Necesito que me hables de Ricardo. ¿Qué sabes de él? Su expresión volvió a ser reservada. No mucho. Mamá no hablaba de él muy a menudo, y cuando lo hacía, siempre parecía triste. Dijo que era artista, escultor, creo, y que vivía en algún lugar fuera de la ciudad. Decía que era apasionado y creativo, y todo lo que ella creía no poder tener cuando era joven. Un artista, un escultor, todo lo que yo no era. Yo era un hombre práctico. Un contador que había pasado 40 años ayudando a otras personas a administrar su dinero y planificar su futuro. Nunca había creado nada hermoso, nunca había inspirado a nadie como podían hacerlo los artistas. Era seguro, confiable, aburrido. El tipo de hombre con el que una mujer se conformaba cuando no podía tener lo que realmente quería. ¿Alguna vez lo trajo aquí, al departamento? No, respondió Sofía rápidamente. Este era nuestro espacio, el de mamá y mío. Dijo que era importante mantener algunas cosas separadas hasta que descubriera cómo juntar a todos. ¿Juntar a todos? Como si solo fuéramos piezas en un tablero de ajedrez que ella podía mover según su gran plan. Como si mis sentimientos, mi vida, mi futuro fueran solo variables en una ecuación que ella estaba tratando de resolver. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Casi lo ignoro, pero algo me hizo revisar la pantalla. El número no estaba en mis contactos, pero el mensaje hizo que se me helara la sangre. Esteban Garza. Soy Ricardo Cortés. Tenemos que hablar. Sé sobre el departamento, y sé sobre Sofía. Elena me prometió ciertas cosas antes de morir, y tengo la intención de cobrar esas promesas. Encuéntrame mañana a las 2 de la tarde en la cafetería Los Arcos en la calle 5. Ven solo. Me quedé mirando el teléfono con las manos temblorosas. Sofía notó mi expresión y se asomó para leer el mensaje. Oh, Dios, susurró. Sabe que nos encontraste. Ricardo Cortés, el hombre al que Elena había amado primero, amado diferente, amado lo suficiente como para planear un futuro con él. El hombre que, aparentemente, creía tener derecho a algo ahora que Elena estaba muerta, el padre que Sofía nunca había conocido. Que quería cobrar las promesas hechas por mi difunta esposa. Mañana a las 2 de la tarde, me encontraría con el hombre que Elena había elegido por encima de mí. El hombre con el que había estado planeando pasar el resto de su vida mientras yo envejecía solo. Preguntándome en qué me había equivocado. Pero primero, necesitaba entender exactamente qué le había prometido Elena. Y que me iba a costar conservar la única familia que me quedaba. La cafetería Los Arcos había sido un elemento fijo en la calle 5 desde que tenía memoria.
Uno de esos lugares atemporales con cabinas de vinilo rojo y pisos de cuadros blancos y negros que de alguna manera lograban sobrevivir mientras otros establecimientos más elegantes iban y venían a su alrededor. Llegué 15 minutos antes. Eligiendo una cabina en la esquina trasera desde donde podía ver la puerta principal y tener algo de privacidad para lo que sabía que sería una conversación difícil. Pedí un café que no quería y me senté ahí, dándole vueltas a la taza entre mis manos. Viendo cómo se formaba condensación en los lados mientras intentaba prepararme para conocer al hombre que Elena había amado más que a mí. ¿Qué le dices a alguien que representa todo lo que tú nunca fuiste, todo lo que tu esposa deseaba que hubieras sido? Exactamente a las 2:12 de la noche. Sonó la campanilla de la puerta, y supe de inmediato que era él. Ricardo Cortés no se parecía en nada a lo que esperaba. Era alto y delgado, con cabello entrecano que lucía como si se hubiera pasado los dedos por él. Y ropa que lograba verse cara pero descuidada al mismo tiempo. Había una confianza artística en la forma en que se movía, una sensación de alguien cómodo en su propia piel de una forma en la que yo nunca lo había estado. Me vio en la cabina de la esquina y se acercó con decisión. Deslizándose en el asiento frente a mí sin invitación. De cerca, pude ver las líneas alrededor de sus ojos, el desgaste que proviene de una vida vivida sin la cuidadosa planificación que había definido la mía. Era apuesto de una manera ruda que probablemente atraía a mujeres que buscaban emoción. Aventura, pasión. Todo lo que Elena nunca encontró conmigo. Esteban Garza, dijo, con una voz que llevaba una ligera aspereza que sugería cigarrillos o décadas de risas. Eres más joven de lo que esperaba. Me obligué a sostenerle la mirada. Tú eres exactamente lo que esperaba. Eso me valió una leve sonrisa. Elena te describió bien entonces. Dijo que eras directo, honesto hasta la médula. Dijo que te merecías algo mejor que las mentiras que te había estado diciendo. La forma casual en que mencionó el nombre de mi esposa, como si hubieran estado teniendo conversaciones íntimas sobre mí durante años, hizo que mi pecho se tensara con una ira que me esforzaba por controlar. ¿Qué quieres, Ricardo? Hizo una seña a la mesera, pidió café negro y luego se reclinó en la cabina con la postura relajada de alguien que tenía todas las cartas. Quiero lo que Elena me prometió. Lo que pasó los últimos 2 años planeando, antes de que su accidente lo interrumpiera todo. Una vida juntos. Ella, yo y Sofía, la familia que debimos haber tenido hace 32 años si yo no hubiera sido demasiado joven y estúpido para luchar por lo que quería. Las palabras me golpearon una a una. Elena está muerta. Las promesas que hizo murieron con ella. La expresión de Ricardo se endureció un poco. No todas. Ella hizo arreglos legales, Esteban. Compromisos financieros. Planeaba divorciarse de ti y casarse conmigo, y dejó cosas preparadas para asegurarse de que eso pudiera suceder sin problemas. ¿Qué tipo de compromisos financieros? Metió la mano en su saco y sacó una carpeta, poniéndola sobre la mesa entre nosotros. Pólizas de seguro de vida conmigo como beneficiario, cuentas de inversión a nombre de ambos y el departamento donde vive Sofía. Elena planeaba transferirme la propiedad para que Sofía tuviera seguridad cuando nos convirtiéramos en una familia. Mi visión se volvió borrosa a medida que las implicaciones me golpeaban. ¿De cuánto dinero estamos hablando? 4.300.000 pesos en seguros de vida, otros 2.580.000 pesos en cuentas de inversión que había estado acumulando durante los últimos 5 años, más el departamento, que vale unos 3.100.000 pesos. Cerca de 10 millones de pesos. Dinero que Elena había estado desviando en secreto de nuestras cuentas conjuntas. Dinero que debería haber sido parte de nuestra planificación de jubilación. Dinero que le había estado dando a otro hombre para asegurar un futuro que no me incluía a mí. No te creo, dije, aunque mi voz carecía de convicción. Después de todo lo que había descubierto sobre la vida secreta de Elena, esto parecía completamente posible. Ricardo abrió la carpeta y esparció los documentos sobre la mesa, pólizas de seguro, estados de cuenta de inversión. Registros bancarios. Todo mostraba la cuidadosa planificación financiera de Elena para una vida con Ricardo Cortés. Fue sistemática al respecto, dijo, con un tono que rayaba en la admiración. Empezó poco a poco, moviendo dinero de a poco para que no te dieras cuenta.
Decía que le confiabas las finanzas, que nunca cuestionabas sus decisiones sobre inversiones y seguros. Tenía razón. Siempre dejaba que Elena se encargara de nuestra planificación financiera, confiando en su criterio para todo. Desde pólizas de seguro hasta cuentas de jubilación. Había sido tan buena con los números, tan cuidadosa con nuestro futuro. Nunca imaginé que estaba planeando un futuro que no me incluía. Esto es fraude, dije, recogiendo uno de los documentos de seguro. No pudo nombrarte beneficiario sin mi conocimiento. Podía si sacaba pólizas por separado a su nombre. Seguros de vida personales que no requerían el consentimiento del cónyuge. La sonrisa de Ricardo ahora era fría. Depredadora. Elena era más lista de lo que creías, Esteban. Había estado planeando esto durante años. Estudié los documentos con más atención, y el corazón se me hundió al darme cuenta de que tenía razón. Estas no eran modificaciones a nuestras pólizas existentes. Eran planes de seguro completamente separados que Elena había comprado sobre su propia vida. Nombrando a Ricardo como único beneficiario. ¿Qué hay de Sofía? Pregunté, ¿sabe de esto? La expresión de Ricardo se suavizó un poco. Sofía no sabe lo del dinero. Elena quería protegerla de los detalles financieros hasta que todo estuviera arreglado. Pero sí sabe que soy su padre y quiere conocerme. Eso no fue lo que me dijo. Te dijo lo que pensó que querías escuchar. Sofía ha estado preguntando por mí durante años, preguntándose por qué su madre nos mantenía separados. Ahora que Elena ya no está, no hay nada que nos impida ser una familia de verdad. La crueldad casual de sus palabras, la suposición de que yo solo era un obstáculo que debía ser removido, hizo que apretara los puños. Yo no estoy impidiendo nada, pero no voy a entregar simplemente millones de pesos porque mi difunta esposa te los haya prometido. Ricardo se inclinó hacia adelante y su voz bajó a un tono casi amenazante. No tienes opción, Esteban. Estas pólizas son legales. Las cuentas de inversión son legítimas, y Sofía necesita un padre que realmente pueda ser parte de su vida, no alguien de quien tenga que esconderse porque su madre sentía demasiada vergüenza de sus secretos para decir la verdad. Sofía ha sido parte de mi vida por exactamente 2 días. Antes de eso, ni siquiera sabía que existía. ¿Y de quién es la culpa? Los ojos de Ricardo brillaron de ira. Eras tan controlador, tan rígido sobre cómo todo debía ser perfecto y planeado, que Elena sintió que no podía contarte sobre su pasado. Dijo que la habrías juzgado por quedar embarazada antes del matrimonio, que la habrías hecho sentir avergonzada por tener una hija fuera del matrimonio. ¿Eso no es verdad, o sí? Elena decía que tenías ideas muy específicas sobre cómo debían funcionar las familias, sobre lo que era correcto y respetable. Decía: tú habrías visto a Sofía como una prueba de su fracaso moral en lugar de verla como una persona digna de ser amada. La acusación dolió porque había un grano de verdad en ella. Yo había sido tradicional en mis puntos de vista sobre el matrimonio y la familia. Creía en hacer las cosas de la manera correcta. De la manera adecuada. Pero nunca habría castigado a una niña por las circunstancias de su nacimiento. Nunca le habría dado la espalda a Sofía por las decisiones que Elena tomó antes de conocernos, ¿verdad? Incluso si eso es cierto, dije, con voz tensa por la emoción. No te da derecho a robar dinero que debería ser parte de mi herencia. No estoy robando nada. Estoy reclamando lo que Elena me prometió, lo que ella apartó para nuestro futuro juntos. Ricardo recogió los documentos, volviendo a meterlos en la carpeta. Pero estoy dispuesto a ser razonable al respecto. ¿A qué te refieres? Te daré una semana para impugnar estas pólizas legalmente. Contrata a un abogado. Presenta cualquier papeleo que necesites presentar. Pero cuando pierdas. Y vas a perder, porque todo lo que Elena hizo fue completamente legal. Quiero que te alejes de la vida de Sofía. Déjala tener un padre de verdad, alguien que pueda estar para ella sin hacerla sentir culpable por existir. El ultimátum me golpeó como un puñetazo en el pecho. Pelear por un dinero que probablemente no podría ganar o perder a la única familia que me quedaba. Y si no impugno las pólizas, entonces podemos llegar a un acuerdo. Tal vez aún puedas ser parte de la vida de Sofía en alguna capacidad limitada. Tío Esteban, en lugar de papá,
un amigo de la familia que la visita ocasionalmente y envía tarjetas de cumpleaños. El tío Esteban, un personaje secundario en la vida de mi propia hija, mientras Ricardo asumía el papel de padre que debió haber sido mío desde el principio. Sofía puede elegir, dije con firmeza. Pase lo que pase con el dinero, tengamos las batallas legales que tengamos, Sofía decide qué tipo de relación quiere con ambos. La sonrisa de Ricardo era segura, casi compasiva. Por supuesto que sí. Y cuando me conozca, cuando vea lo que un verdadero padre puede ofrecerle, creo que ambos sabemos qué decisión tomará. Se puso de pie, arrojando un billete de 200 pesos sobre la mesa para cubrir su café. ¿Una semana, Esteban? Impugnas las pólizas y lo pierdes todo, o aceptas la realidad de la situación y tal vez rescates un pequeño papel en el futuro de Sofía. Después de que se fue, me quedé en esa cabina de la cafetería por otra hora, mirando mi café frío e intentando procesar lo que acababa de pasar. Ricardo Cortés no solo reclamaba el dinero de Elena. Estaba reclamando todo su legado, su amor, sus planes futuros. Su hija. Todo lo que debería haber sido mío por derecho de 35 años de matrimonio. Pero la peor parte era la voz insistente en el fondo de mi mente, la que susurraba que él tal vez tenía razón. Tal vez Elena se había sentido atrapada por mis expectativas. Restringida por mis valores tradicionales. Tal vez había tenido miedo de hablarme sobre Sofía porque pensó que yo la juzgaría, la rechazaría. La obligaría a elegir entre su pasado y su futuro. Tal vez había sido un esposo tan rígido y controlador que mi esposa se había sentido obligada a vivir una vida entera en secreto antes que confiarme la verdad. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sofía. ¿Cómo te fue? ¿Estás bien? Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Tenemos que hablar. Voy de regreso al departamento. Mientras conducía a través del tráfico de la ciudad, intentaba prepararme para la conversación que estaba a punto de tener. Necesitaba hablarle a Sofía sobre las exigencias de Ricardo, sobre el dinero que Elena había apartado para su futuro juntos. Sobre la elección que me estaban obligando a hacer entre luchar por lo que era legalmente mío y arriesgarme a perder a la única familia real que había tenido. Pero primero, necesitaba entender algo que me había estado molestando desde mi confrontación con Ricardo. Si Elena había planeado sistemáticamente dejarme, si había estado moviendo dinero y creando pólizas de seguro durante años. ¿Por qué había seguido escribiendo esas cartas sobre su culpa y miedo? ¿Por qué parecía genuinamente desgarrada sobre sus planes en lugar de simplemente ejecutarlos? ¿Y por qué, en todas esas cartas que había leído, nunca mencionó una sola vez que Ricardo tuviera derecho al dinero que provenía de nuestras cuentas conjuntas? Algo en la historia de Ricardo no cuadraba, y yo iba a averiguar qué no me estaba diciendo. Cuando regresé al departamento, Sofía estaba esperando con la caja de cartas esparcida sobre la mesa de centro, organizada en montones ordenados por destinatario y fecha. Me miró con ojos verdes ansiosos, y pude ver que había estado llorando. He estado leyendo más de las cartas, dijo. Esteban, hay cosas sobre Ricardo de las que mamá estaba preocupada, cosas que nunca me dijo antes. Me senté a su lado, sintiendo cómo se me hundía el corazón. ¿Qué tipo de cosas? Sofía tomó una carta fechada 6 meses antes de la muerte de Elena. Estaba empezando a dudar sobre él, sobre si realmente quería una familia o si solo quería la seguridad financiera que ella podía proveerle. Me entregó la carta y la leí con creciente alarma. Sofía, necesito ser honesta contigo sobre algo. Últimamente, Ricardo ha estado haciendo muchas preguntas sobre nuestra situación financiera, sobre el departamento, sobre mis pólizas de seguro, sobre qué tipo de herencia podría dejar atrás. Al principio, pensé que solo estaba siendo práctico, pensando en nuestro futuro juntos. Pero algo en su interés se siente mal. Ayer, me sugirió que cambiara mi testamento para asegurarse de que él estaría protegido si me pasaba algo. Dijo que eso demostraría que hablaba en serio sobre nuestra relación, que no solo lo estaba ilusionando. Le dije que el departamento ya estaba asegurado, que tú siempre tendrías un lugar donde vivir. Pero me contestó que eso no era suficiente, que un hombre necesitaba seguridad si iba a arrancar toda su vida de raíz por amor. Estoy empezando a preguntarme si he sido una tonta, Sofía. ¿Qué tal si Ricardo no me ama realmente?
¿Qué tal si solo me ha estado diciendo lo que yo quería escuchar porque ve una oportunidad de beneficio económico? La carta resbaló de mis manos. Miré a Sofía, que me observaba con una expresión de temor creciente. Hay más cartas como esta, dijo en voz baja. Entre más se acercaba a contarte la verdad, más le preocupaban los motivos de Ricardo. En su última carta para mí, decía que estaba pensando en cancelarlo todo, en confesarte la verdad y en intentar reconstruir su matrimonio contigo en lugar de eso. Su última carta, escrita apenas unas semanas antes del accidente que la había matado. Sofía, le dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Creo que Ricardo Cortés nos ha estado mintiendo a ambos. Sofía y yo pasamos las siguientes 3 horas revisando cada carta en esa caja. Armando una línea de tiempo de la relación de Elena con Ricardo que pintaba un panorama muy diferente al que él había presentado en la cafetería. Lo que había comenzado como un romance reavivado, gradualmente se había transformado en algo que hacía que Elena se sintiera cada vez más incómoda. Mira esta, dijo Sofía, entregándome una carta fechada 4 meses antes del accidente. Empieza a cuestionarlo todo. Leí la cuidadosa letra de Elena, sintiendo que mi ira crecía con cada palabra. Ricardo volvió a llamar hoy preguntando por las pólizas de seguro de vida. Quería saber exactamente de cuánto dinero estábamos hablando, y si habría alguna complicación que pudiera retrasar el pago si me pasaba algo. Cuando le pregunté por qué necesitaba saber detalles tan específicos, me dijo que solo estaba siendo práctico, que quería asegurarse de que Sofía estuviera atendida. Pero Sofía tiene el departamento, tiene su trabajo, tiene todo lo que necesita para ser independiente. ¿Por qué Ricardo necesitaría millones de pesos para cuidar de ella? A menos que no esté pensando realmente en cuidar de ella en absoluto. Estoy empezando a darme cuenta de que el Ricardo del que me enamoré hace 33 años podría no ser el mismo hombre que me ha estado llamando estos últimos 2 años. O tal vez simplemente he estado tan sola, tan culpable por las mentiras que he estado viviendo, que he estado escuchando lo que quería escuchar en lugar de lo que él realmente estaba diciendo. Dejé la carta sobre la mesa y miré a Sofía, que estaba organizando sistemáticamente la correspondencia en orden cronológico. ¿Cuántas cartas hay en total? 47 para mí, 31 para Ricardo, y 28 para ti, dijo sin apartar la vista de su trabajo. Pero lo interesante es cómo el tono va cambiando con el tiempo. Las primeras cartas para Ricardo son románticas, llenas de esperanza. Las últimas son cautelosas, casi temerosas. ¿Temerosas de qué? Sofía me pasó otra carta. Esta fechada solo 6 semanas antes de la muerte de Elena. Cometí un error terrible hoy. Le hablé a Ricardo sobre la cuenta de jubilación de Esteban, sobre la pensión que recibirá cuando deje de trabajar. La reacción de Ricardo fue inmediata e intensa. Quería saber si había alguna manera de acceder a esos fondos como parte de un acuerdo de divorcio. Cuando le dije que la jubilación de Esteban era asunto de Esteban, que nunca intentaría quitarle el dinero que había ganado a lo largo de 40 años de trabajo, Ricardo se enojó. Dijo que estaba siendo ingenua, que le debía a nuestra futura familia asegurar cada ventaja que pudiera. Fue entonces cuando me di cuenta de que Ricardo no solo me quiere a mí. Quiere la seguridad financiera que viene conmigo. Quiere acceso a todo lo que Esteban y yo hemos construido juntos, todo lo que hemos ahorrado para nuestro futuro. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Respondió que ya había tenido 33 años para pensar, que era hora de actuar. La conversación terminó mal, colgándome cuando me negué a comprometerme a perseguir los fondos de jubilación de Esteban. No sé qué hacer. He creado un desastre con mis mentiras y secretos. He lastimado a Esteban con mi engaño. He confundido a Sofía sobre su futuro. Y ahora, aparentemente le he dado a Ricardo la impresión de que soy una especie de premio financiero que puede explotar. Tal vez lo mejor que pueda hacer es contarle todo a Esteban y dejar que él decida si vale la pena salvar nuestro matrimonio. Tal vez la honestidad, incluso a estas alturas, sea mejor que seguir viviendo una mentira que solo se está volviendo más complicada. ¿6 semanas? Dije con voz hueca. Estaba planeando decírmelo todo 6 semanas antes de morir. Sofía asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Y mira esto? Me entregó lo que parecía ser la última carta que Elena había escrito, fechada apenas una semana antes del accidente.
Esteban, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontré el valor para decirte la verdad sobre Sofía, sobre Ricardo, sobre todas las formas en las que he fallado como esposa. Sé que tienes todo el derecho de odiarme, de divorciarte de mí, de no volver a hablarme jamás. Te he mentido durante todo nuestro matrimonio, y no espero que me perdones. Pero necesito que sepas que cambié de opinión acerca de dejarte por Ricardo. Estos últimos meses me han demostrado que lo que yo creía que era amor, en realidad era solo culpa y nostalgia. Ricardo quiere algo de mí que no tiene nada que ver con el amor, y todo que ver con el dinero y la seguridad. Tú, Esteban, me has amado durante 35 años sin pedir nada a cambio excepto honestidad. La única cosa que nunca pude darte. Has sido fiel, amable, comprensivo y paciente incluso cuando yo no merecía nada de eso. Sé que probablemente sea demasiado tarde para salvar nuestro matrimonio. Sé que enterarte de Sofía y de los años de engaño te lastimará de formas que no puedo deshacer, pero quiero intentarlo. Quiero hablarte de nuestra hija y esperar que tu corazón sea lo suficientemente grande para amarla de la forma en que sé que lo habrías hecho desde el principio. Quiero presentarte a Sofía y ver si podemos construir la familia que debimos haber tenido todo este tiempo. En cuanto a Ricardo, he decidido cortar todo contacto con él. Ya he comenzado el proceso de cambiar las pólizas de seguro de nuevo a tu nombre, donde debieron haber estado desde el principio. El departamento seguirá siendo de Sofía, pero todo lo demás, las inversiones, los ahorros, el futuro que he estado planeando, te pertenece a ti. Siempre te ha pertenecido. Te amo, Esteban. Siempre te he amado. Simplemente no siempre he sabido cómo demostrarlo de una manera honesta y verdadera. Espero que no sea demasiado tarde para aprender. Tu esposa, Elena. Terminé de leer la carta con las manos temblorosas, mi visión estaba borrosa por las lágrimas que ya no podía contener. Elena planeaba decir la verdad, elegirme. Intentar reconstruir nuestro matrimonio con verdad en lugar de mentiras. Planeaba sacar a Ricardo de su vida por completo, pero murió antes de poder hacerlo. Esteban, dijo Sofía en voz baja. Las pólizas de seguro que Ricardo te mostró. No creo que sean legítimas. Si mamá planeaba regresarlas a tu nombre, si ya había iniciado ese proceso. Me sequé los ojos y traté de pensar con claridad. Necesitamos llamar a las compañías de seguros directamente, averiguar exactamente qué pólizas existen y quiénes son los beneficiarios actuales. ¿Qué tal si Ricardo mintió sobre todo? ¿Qué tal si no hay pólizas que lo nombren como beneficiario? La posibilidad me golpeó como una revelación. ¿Y si las confiadas exigencias de Ricardo en la cafetería se basaban en documentos falsificados? ¿Y si estaba apostando a que yo no sabía lo suficiente sobre las finanzas de Elena como para desafiarlo? Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Número de Ricardo apareció en la pantalla. ¿Ya tomaste una decisión? Necesito una respuesta para mañana en la tarde. El futuro de Sofía depende de lo que elijas. Le mostré el mensaje a Sofía, quien lo leyó con ira creciente. Te está amenazando, dijo. Está intentando usarme como palanca para obtener dinero al que no tiene derecho. Me levanté y caminé hacia las ventanas, mirando la ciudad, donde en algún lugar, Ricardo Cortés esperaba mi respuesta. Creía que tenía todas las cartas. Pensaba que podía intimidarme para que renunciara a todo lo que Elena pretendía dejarme. Creía que podía robar mi herencia y a mi hija con una combinación de amenazas legales y manipulación emocional. Estaba equivocado. Sofía, le dije, girándome hacia ella. Necesito preguntarte algo importante. Si resulta que Ricardo ha estado mintiendo sobre las pólizas de seguro, si no hay obligación legal de darle nada, ¿qué tipo de relación quieres tener con él? Se quedó en silencio por un largo momento, mirándose las manos. Hace 2 días, te habría dicho que quería conocer a mi padre biológico, que había esperado toda mi vida para conocerlo. Pero leer estas cartas, ver cómo manipuló a mamá, cómo intenta manipularte a ti. Levantó la vista hacia mí con esos ojos verdes que eran tan parecidos a los de Elena. No quiero tener nada que ver con alguien que explotaría a una familia en duelo por dinero. Aun si es tu padre biológico. Ser padre es más que biología, afirmó con firmeza.
Se trata de estar presente, de preocuparse por el bienestar de alguien, de poner las necesidades de ellos por encima de las tuyas. En 2 días, me has demostrado un cuidado más genuino del que Ricardo me ha mostrado en 32 años. Esas palabras me golpearon con una calidez inesperada. Sofía, necesito que entiendas algo. Si peleo contra esto, si desafío las demandas de Ricardo, la cosa podría ponerse fea. Podría intentar ponerte en mi contra, podría decirte cosas sobre mí o sobre tu madre que no son verdad. Que lo intente, respondió, con una determinación feroz que me recordó sorprendentemente a Elena. He pasado toda mi vida preguntándome por mi padre. Ahora sé que ya lo encontré. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos de nuevo. ¿Estás segura de esto? ¿Estás segura de que quieres que luche por la herencia que Elena quería dejarnos? Estoy segura de que quiero que luches por nuestra familia, dijo. La familia real que mamá intentaba crear cuando murió. Esa noche, llamé a David Morales, el abogado que se había encargado del testamento y patrimonio de Elena. Cuando le expliqué la situación con Ricardo y las pólizas de seguro, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Esteban, dijo David finalmente, revisé todas las pólizas de seguro de Elena cuando preparé los documentos de su testamento hace 6 meses. No existen pólizas que nombren a otra persona que no seas tú como beneficiario. Si alguien afirma lo contrario, o está equivocado o está mintiendo. El alivio que me invadió fue tan intenso que tuve que sentarme. ¿Estás seguro? Absolutamente seguro. Elena me dijo específicamente que quería asegurarse de que todo pasara a ti, que estaba cambiando algunos arreglos previos para asegurar que no hubiera complicaciones después de su muerte. ¿Arreglos previos? Mencionó que había considerado algunos cambios a sus beneficiarios, pero había decidido no hacerlo. Dijo que quería mantener las cosas simples, que quería asegurarse de que su esposo heredara todo sin impugnaciones legales. Elena había cumplido su promesa. En su último mes, me había elegido a mí, había elegido nuestro matrimonio. Había elegido a la familia que quería que fuéramos. Los documentos de Ricardo o eran falsificaciones o fantasías, sus seguras exigencias no se basaban en nada más que su propia codicia y engaño. David, dije, necesito que le envíes una carta a Ricardo Cortés informándole que no tiene derecho legal a ninguna parte del patrimonio de Elena. Quiero que se le entregue mañana por la mañana. Dalo por hecho. Y Esteban, si continúa acosándote o te hace alguna amenaza, podemos proceder legalmente por fraude y extorsión. Después de colgar. Encontré a Sofía en la cocina preparando la cena. Un sencillo platillo de pasta que olía a hogar de una manera que nuestra casa en la calle Jacarandas no lo hacía desde que Elena había muerto. Ricardo no tiene ningún derecho legal a nada. Le dije. Las pólizas de seguro que me mostró eran falsas. Los hombros de Sofía se relajaron por el alivio. Entonces, se acabó. La parte financiera se acabó. Pero Sofía, hay algo más de lo que tenemos que hablar. Me senté a la pequeña mesa de la cocina, repentinamente nervioso por la conversación que estaba a punto de tener. ¿Qué pasará ahora con nosotros? Quiero decir, ¿quieres seguir viviendo aquí? ¿Quieres que venda el departamento? ¿Quieres que intentemos construir algún tipo de relación? ¿O preferirías solo mantener el contacto de vez en cuando? Apagó la estufa y se sentó frente a mí. ¿Qué quieres tú, Esteban? La pregunta me tomó por sorpresa. Durante 35 años, había estado enfocado en lo que Elena quería, en lo que la haría feliz, en lo que mantendría estable a nuestro matrimonio. Rara vez me preguntaba qué era lo que yo realmente quería. Quiero una familia, dije con sinceridad. Quiero aprender todo sobre ti, tus intereses, tus sueños, tus miedos, tus películas, comidas y libros favoritos. Quiero saber qué te hace reír y qué te hace llorar. Quiero ser el padre que habría sido desde el principio si me hubieran dado la oportunidad. Sofía sonrió, la primera expresión genuinamente feliz que veía en ella desde que había comenzado todo este calvario. Yo también quiero eso. Pero Esteban, no quiero que te sientas obligado a cuidarme debido a cierta culpa por los secretos de mamá. Quiero que me elijas porque de verdad quieres que esté en tu vida. Si quiero que estés en mi vida, respondí sin dudarlo. No por obligación ni culpa, sino porque eres inteligente, fuerte y amable, y porque puedo ver mucho de las mejores partes de tu madre en ti.
Quiero que estés en mi vida porque me llamaste, papá, y se sintió como volver a casa. Nos quedamos mirándonos al otro lado de esa pequeña mesa. Dos personas que habían sido extraños 48 horas atrás. Pero que estaban eligiendo convertirse en familia a pesar de todo el dolor y el engaño que nos había unido. Hay una cosa más, dije. Voy a vender la casa de la calle Jacarandas. Hay demasiados recuerdos, demasiados recordatorios de una vida construida sobre mentiras. Quiero empezar de nuevo en otro lado. ¿A dónde irás? Sonreí. Esperaba que me ayudaras a encontrar un lugar, en algún sitio lo suficientemente cerca para verte regularmente, pero lo suficientemente lejos de Ricardo Cortés para que podamos construir nuestra relación sin interferencias. Sofía se estiró al otro lado de la mesa y tomó mi mano. Me gustaría eso. Me gustaría muchísimo. Afuera de los ventanales del departamento, las luces de la ciudad empezaban a parpadear en el crepúsculo. En algún lugar allá afuera, Ricardo Cortés estaba esperando una respuesta que nunca llegaría. Mañana por la mañana. Recibiría la carta de David informándole que sus demandas eran fraudulentas, que sus exigencias no tenían base legal, que la familia a la que había intentado manipular era más fuerte de lo que había imaginado. Pero esta noche, Sofía y yo nos sentamos en el hogar que Elena había creado para su hija. Planeando un futuro que ninguno de los dos había imaginado 48 horas atrás. Un futuro basado en la elección en lugar de la obligación, en la verdad en lugar del engaño, en el tipo de amor que no pide nada a cambio, excepto la oportunidad de crecer. 3 meses después. Estaba de pie en la sala de mi nuevo departamento, a solo 6 cuadras del edificio de Sofía, viendo cómo el sol de la mañana entraba a raudales a través de ventanas que nunca habían conocido los secretos de Elena o mi vieja soledad. El espacio era más pequeño que la casa de la calle Jacarandas. Pero se sentía infinitamente más grande. Espacio para respirar, espacio para construir algo nuevo. Espacio para el tipo de vida honesta que nunca creí posible. Sonó el timbre y abrí para encontrar a Sofía sosteniendo una caja de pan dulce y luciendo el tipo de sonrisa que se había vuelto preciosa para mí en formas que todavía estaba aprendiendo a articular. «Feliz Día del Padre», dijo, entrando y poniendo la caja de panadería sobre la barra de mi cocina. Sé que aún no es oficial, pero pensé que deberíamos practicar. El Día del Padre. Había pasado 60 años sin imaginar jamás que lo celebraría de otra manera que no fuera como un hijo llamando a su propio padre. Ahora, aquí estaba Sofía eligiendo conmemorar el día conmigo. A pesar de que nos conocíamos desde hacía menos de 4 meses, a pesar de que la adopción legal no sería definitiva hasta dentro de unas semanas. No tenías que hacer nada especial, le dije, aunque no podía dejar de sonreír mientras la veía moverse por mi cocina con la familiaridad natural de alguien que pertenecía a ese lugar. Claro que sí, respondió con firmeza. ¿Sabes cuánto tiempo he querido comprar regalos para el Día del Padre? 32 años, Esteban. No voy a perderme esta oportunidad. Me entregó un paquete envuelto. Con los ojos brillantes de emoción y nerviosismo. Adentro había una fotografía enmarcada que nunca había visto. Era Elena sosteniendo a Sofía de bebé en lo que parecía la habitación de un hospital. Ambas miraban directamente a la cámara con expresiones de puro amor. La encontré en los papeles de mamá, explicó Sofía. La mantuvo escondida todos estos años, pero creo que siempre tuvo la esperanza de que algún día llegaras a verla, de que algún día todos seríamos una familia. Me quedé mirando la fotografía, viendo a Elena como una joven madre por primera vez. Viendo a la bebé que crecería para convertirse en la hija que nunca supe que me faltaba. La imagen era a la vez hermosa y desgarradora. Un vistazo a la familia que podríamos haber sido si Elena hubiera sido lo suficientemente valiente como para confiarme la verdad desde el principio. Hay algo más, dijo Sofía, sacando un sobre de su bolso. Una carta de Ricardo. Mi estómago se tensó. Habían pasado 6 semanas desde que la carta de David le había informado a Ricardo que sus reclamaciones eran fraudulentas. 6 semanas desde que habíamos sabido algo de él. Esperaba que hubiera aceptado la derrota y seguido adelante con su vida. Abrí el sobre y leí el breve y amargo mensaje. Sofía, tu madre me prometió una vida que nunca tendré debido al egoísmo de Esteban. Espero que te des cuenta de que te está robando tu herencia, quedándose con dinero que debió habernos mantenido a ambos.
Cuando te canses de jugar a la casita con un hombre que nunca te quiso en primer lugar, llámame. Seguiré aquí. Seguiré siendo tu verdadero padre. ¿Ricardo? Le devolví la carta a Sofía, apretando la mandíbula con ira. ¿Vas a responder? Ya lo hice. Sacó su teléfono y me mostró un mensaje de texto que había enviado. Ricardo, Esteban no robó nada. Heredó lo que mamá le dejó legalmente, y lo está compartiendo conmigo porque eso es lo que hacen los verdaderos padres. Te pasaste 32 años sin saber que yo existía y los últimos 3 meses intentando usarme para conseguir dinero. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre qué tipo de padre habrías sido. Por favor, no me contactes de nuevo, Sofía. La miré con admiración y orgullo. ¿Qué se siente decirle finalmente lo que de verdad piensas? Liberador, contestó sin dudar. Durante años, me creé esta fantasía sobre mi padre biológico. Imaginaba que si tan solo pudiera conocerlo, todo tendría sentido. Resulta que la fantasía era mejor que la realidad. Se movió hacia el sofá y se sentó, recogiendo las piernas de un modo que me recordó tanto a Elena, que me dejó sin aliento. Pero quiero hablar de otra cosa, algo más importante. Me uní a ella en el sofá, notando su expresión seria. ¿Qué tienes en mente? La casa en la calle Jacaranda se vendió la semana pasada, ¿verdad? Asentí. La venta se había cerrado hacía 3 días, cortando por fin mi última conexión física con la vida que había compartido con Elena. El comprador parecía emocionado por remodelarla. Dijo que tenía buenos cimientos, pero que necesitaba modernizarse. ¿Cuánto te dieron por ella? 5,500,000 pesos. ¿Por qué? Sofía respiró hondo. Quiero hablar del dinero. De todo. La venta de la casa, las pólizas de seguro, la herencia de mamá. He estado pensando en qué es lo justo. Mi pecho se apretó con un miedo familiar. Sofía, ya hablamos de esto. Tu madre me dejó todo legalmente a mí, pero moralmente, tú eres su hija. Tienes todo el derecho a... Detente, dijo con suavidad. No estoy diciendo eso. Sacó una carpeta de su bolso, el mismo tipo de documentación organizada que Elena siempre había preferido. He estado investigando, hablando con asesores financieros, pensando en que sería realmente lo mejor para los dos. Abrió la carpeta y me mostró una serie de documentos. Quiero que pongas la mayor parte del dinero en cuentas de jubilación, Esteban. Tienes 60 años y necesitas seguridad para el resto de tu vida. Yo tengo 32, con un buen trabajo y mi propio departamento. ¿No necesito millones de pesos en este momento? Me quedé mirando los papeles, con la garganta apretada por la emoción. Sofía, no tienes que hacerlo. Si tengo que hacerlo. No porque no quiera el dinero, sino porque quiero algo más importante. Me miró a los ojos con la misma honestidad directa que había caracterizado cada conversación que habíamos tenido desde aquel primer día en su departamento. Quiero un padre que no esté preocupado por el dinero, que no sienta culpa por una herencia, que pueda simplemente concentrarse en ser mi papá. La palabra me golpeó como siempre lo hacía. Papá, no Esteban, no el señor Garza. Sino papá. El título que ya había perdido la esperanza de ganar alguna vez. ¿Qué propones? Quédate con 6.800,000 pesos para tu jubilación, dijo, señalando las proyecciones financieras que había preparado. Eso es suficiente para complementar tu pensión y el seguro social. Suficiente para asegurarnos de que nunca tengas que preocuparte por el dinero por el resto de tu vida. Pon 850,000 pesos en un fondo universitario para futuros nietos. Sí, quiero tener hijos algún día. Y sí, quiero que te llamen abuelo. Y dame a mí 850,000 pesos para el enganche de una casa para cuando esté lista para comprar algo más grande. Estudié sus cálculos, asombrado por lo considerado de su planificación. Realmente lo pensaste todo. Aprendí del mejor, dijo con una ligera sonrisa. Mamá siempre decía que eras brillante para la planificación financiera. Supuse que debía intentar pensar como tú lo harías. La generosidad de su propuesta me dejó sin palabras.
Básicamente estaba renunciando a las 3/4 partes de una herencia a la que tenía derecho moralmente solo para asegurar mi estabilidad financiera. Sofía, esto es demasiado. No puedo permitirte. No me estás permitiendo hacer nada, me interrumpió. Estoy eligiendo hacer esto porque te quiero. Porque quiero lo mejor para ambos, y porque sé que mamá hubiera querido que nos cuidáramos mutuamente. Dejé la carpeta a un lado y la abracé, maravillándome de lo natural que se sentía, lo correcto que era. ¿Estás segura de esto? Completamente segura. Pero hay una condición. ¿Cuál es? Que usemos parte del dinero para hacer un viaje juntos. Mamá siempre hablaba de lo mucho que querías ir a España. De cómo habías planeado esas vacaciones durante años. Pero nunca las hiciste porque siempre estabas ahorrando dinero para otras cosas. ¿España? El viaje que Elena y yo habíamos discutido apenas unos días antes de su muerte. Las vacaciones que nunca tomamos porque siempre había alguna razón para esperar, alguna factura que pagar. Alguna reparación que la casa necesitaba. Podríamos ir este otoño, continuó Sofía, y su voz se llenó de emoción. Ver los paisajes, visitar los castillos, tal vez investigar sobre tu historia familiar. Lo busqué, y Garza originalmente es un apellido español. Quizás podamos rastrear a tus antepasados, averiguar de dónde venía tu familia. La idea de viajar a España con mi hija, de hacer finalmente el viaje que había soñado durante décadas, se sintió como un tipo de sanación que no sabía que era posible. Me gustaría eso, dije, con voz ronca por la emoción. Me gustaría muchísimo. Qué bueno, porque ya empecé a buscar vuelos. Me reí, el primer sonido completamente alegre que había hecho desde la muerte de Elena. Por supuesto que sí. Realmente eres la hija de tu madre. Y tuya, afirmó con rotundidad. También soy tuya. Esa misma tarde, caminamos a una pequeña cafetería cerca del departamento de Sofía. La misma ruta que habíamos tomado docenas de veces en los últimos 3 meses. La rutina se había vuelto valiosa para mí. Esos momentos regulares de conexión que no requerían explicación o justificación. Solo el simple placer de pasar tiempo con alguien a quien amaba. Mientras nos sentábamos en nuestra mesa de siempre junto a la ventana, Sofía sacó otro sobre, este con membrete oficial. Llegaron los papeles de adopción, dijo, deslizándolos sobre la mesa hacia mí. Ya es oficial. Legal y oficialmente, eres mi padre. Miré los documentos que hacían oficial a los ojos de la ley lo que ya era verdad en mi corazón. Sofía Elizabeth Garza. Mi hija en todos los sentidos que importaban. ¿Qué se siente? Me preguntó, haciendo eco de la pregunta que le había hecho sobre la carta de Ricardo. Como volver a casa, le contesté con honestidad. Como que todo por lo que he pasado, las mentiras, el engaño, el dolor. Todo valió la pena porque me llevó a ti. Cruzó la mesa y tomó mi mano. Mamá estaría feliz, ¿sabes? Por nosotros, por esto. En sus últimas cartas, no dejaba de hablar de lo mucho que esperaba que tú y yo pudiéramos convertirnos en una familia. Decía que era lo único bueno que podría salir de todos sus errores. Pensé en Elena, en la mujer que había guardado tantos secretos, pero que también me había dado el mejor regalo que había recibido en mi vida. A pesar de todas las mentiras, a pesar de todas las formas en las que me lastimó. También había hecho posible que yo me convirtiera en padre. Su engaño había estado mal, pero también había llevado a algo correcto, a algo hermoso. La perdono, dije, sorprendiéndome a mí mismo con mis propias palabras. Perdono a tu madre por todo, por las mentiras, los secretos, los planes de dejarme. Porque si no hubiera tomado todas esas decisiones, nunca te habría encontrado a ti. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Ella te amaba, papá. A su manera complicada, de verdad te amaba. Lo sé, respondí. Y por primera vez, lo sentía de verdad. Y yo te amo a ti. No porque seas suya, no por culpa ni obligación, sino porque eres tú. Porque eres inteligente, amable y valiente, y porque elegiste ser mi hija cuando no tenías por qué hacerlo. Nos quedamos sentados en un cómodo silencio. Viendo el sol del atardecer inclinarse a través de las ventanas de la cafetería.
Dos personas que se habían encontrado en los escombros de los secretos y las mentiras, y habían elegido construir algo nuevo juntos. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de David Morales. Cuentas de jubilación listas. Fondo para viaje a España establecido. Todo está exactamente como tú y Sofía solicitaron. Felicidades por la adopción. Le mostré el mensaje a Sofía, quien sonrió con satisfacción. Así que realmente está hecho, dijo. Nueva vida, nueva familia, nuevo futuro. Nuevo todo, estuve de acuerdo. ¿Y Sofía? Gracias. ¿Por qué? Por elegirme. Por llamarme, papá. Por darme la oportunidad de ser el padre que siempre quise ser. Apretó mi mano. Gracias por elegirme a mí también. Fuera de las ventanas de la cafetería, la ciudad continuaba su ritmo diario, llena de personas viviendo sus vidas complicadas, guardando sus secretos, tomando sus decisiones. En algún lugar allá afuera, Ricardo Cortés probablemente seguía amargado por la herencia, a la que nunca tuvo derecho. En algún otro lugar, otras familias luchaban con sus propias redes de engaño y decepción. Pero dentro de esa pequeña cafetería, Sofía y yo estábamos sentados planeando nuestro viaje a España, hablando de la casa que ella quería comprar algún día, teniendo el tipo de conversación fluida que se da de forma natural entre personas que han elegido amarse sin condiciones. Tenía 60 años, empezando de nuevo con una hija que había conocido hace 4 meses, y un futuro que no se parecía en nada a lo que había planeado. Debería haber sido aterrador. En cambio, se sentía como el comienzo de la vida que siempre estuve destinado a vivir, honesta, abierta, construida sobre la elección en lugar de la obligación. La herencia que Elena me había dejado no era solo dinero o propiedades. Era la oportunidad de convertirme en el hombre que nunca había tenido el valor de ser. Un padre, un protector, alguien que podía amar completamente sin miedo a la traición. Y mientras veía a mi hija planear nuestras aventuras con el mismo cuidado meticuloso con el que su madre había manejado sus secretos, me di cuenta de que a veces los regalos más valiosos vienen envueltos en los descubrimientos más dolorosos. A veces tienes que perder todo lo que creías querer para encontrar todo lo que realmente necesitabas. A veces la familia que eliges es más real que la familia en la que naces. Y a veces, el amor sí es suficiente para construir algo hermoso de las cenizas de algo roto.